Es posible que a lo largo de los siglos millones de creyentes hayan pasado frente a una pila de agua bendita, hayan mojado sus dedos y hecho la señal de la cruz sin detenerse a pensar en la profundidad de ese gesto. Un acto rutinario, casi automático, que se repite en templos de todo el mundo, desde pequeñas capillas rurales hasta majestuosas catedrales. Y sin embargo, detrás de esas gotas aparentemente simples se oculta un misterio que pocos han llegado a comprender en toda su magnitud. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y maestra del Espíritu, fue una de esas pocas almas privilegiadas que recibieron una revelación extraordinaria. El agua bendita no es solo un sacramental más, sino un canal vivo y poderoso de la gracia de Dios. La historia comienza en una noche silenciosa en el convento de San José de Ávila. Teresa, ya acostumbrada a las largas horas de oración y al silencio interior, despertó con una inquietud distinta en el corazón. No era temor, no era angustia, sino una llamada interior, un susurro invisible que la invitaba a levantarse y dirigirse a la capilla. Imagínate la escena, los pasillos fríos de piedra, el silencio de la noche interrumpido solo por el roce de sus pies descalzos sobre el suelo. Cada paso que daba parecía llevarla a un encuentro decisivo, a una comprensión que cambiaría no solo su vida, sino también la de muchas almas a lo largo de los siglos. Al llegar frente al altar, se postró en profunda oración. Fue entonces cuando una voz interior, clara y suave a la vez, habló directamente a su corazón: «Hija mía, el agua que bendigo no es solo un símbolo. Es medicina divina, es escudo invisible, es llave que abre las puertas del cielo en la tierra». Teresa dirigió su mirada hacia la pila de agua bendita que reposaba junto al crucifijo y comprendió que estaba frente a un misterio que hasta ese momento había permanecido escondido. Aquella experiencia no fue un episodio aislado, sino el inicio de una enseñanza prolongada, una pedagogía espiritual que Dios mismo quiso impartirle. Poco a poco, a lo largo de los meses siguientes, fue descubriendo que el agua bendita posee momentos específicos en los que su fuerza se multiplica. Instantes en los que el alma humana está más abierta a la gracia y puede recibir una transformación real. Y aquí está lo sorprendente: esos momentos no son fruto de la superstición ni de la rutina externa, sino de la fe verdadera, del corazón dispuesto y de la intención sincera. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen irradiar una paz inexplicable, una fortaleza interior que no se derrumba ni siquiera en medio de las peores tormentas? ¿Te has detenido a pensar por qué ciertos creyentes caminan como si llevaran consigo un secreto espiritual que los protege y los fortalece a cada instante? Santa Teresa descubrió que la clave está en la manera en que usamos los dones sencillos que Dios ha puesto a nuestro alcance. Y entre todos esos dones, el agua bendita ocupa un lugar privilegiado. Pero aquí es donde debes detenerte un momento. No se trata de magia, no se trata de un rito mecánico. La enseñanza de Teresa es clara: el agua bendita actúa como la lluvia del cielo que cae sobre la tierra, pero solo germina donde encuentra suelo preparado. En otras palabras, la fuerza del agua bendita no depende solo del gesto externo, sino de la disposición interior del alma. Un corazón cerrado, distraído, indiferente, apenas sentirá sus efectos. Pero un corazón abierto, confiado y hambriento de Dios puede experimentar a través de unas gotas un torrente de gracia y de protección inimaginable. Fue así como Teresa entendió que existían 3 momentos sagrados en los que el agua bendita actúa con una fuerza particular: al despertar, cuando el alma se abre a un nuevo día, en la batalla espiritual, cuando las tentaciones o las dudas intentan oscurecer el corazón, y en la reconciliación profunda, cuando la persona siente la necesidad de ser renovada y sanada desde lo más íntimo. Estos 3 momentos son como puertas que, si se atraviesan con fe, conducen al alma hacia una transformación verdadera. Piensa en esto por un instante: ¿qué pasaría si cada día al despertar, antes incluso de pronunciar tu primera palabra, consagras tu corazón con unas gotas de agua bendita? ¿Cómo cambiaría tu jornada si, en medio de una tentación o de un pensamiento oscuro, tuvieras la sencillez de acudir a esa misma fuente de gracia? ¿Y qué frutos daría en tu vida si, en los momentos de cansancio espiritual o de culpa, usaras el agua bendita como signo de reconciliación y renovación interior? Santa Teresa no solo lo descubrió, lo vivió. Sus hermanas carmelitas fueron testigos de cómo su semblante irradiaba paz y fortaleza después de esos encuentros sencillos con el agua bendita. Ella misma lo describía como si su alma se vistiera con una armadura invisible, una muralla de luz que dejaba pasar la presencia de Dios y rechazaba cualquier sombra.
Este primer capítulo no busca darte una fórmula rápida ni una promesa superficial. Lo que quiero es que abras tu corazón a la posibilidad de que algo tan simple como el agua bendita sea, en realidad, una de las llaves más poderosas para tu vida espiritual. La historia de Teresa nos enseña que Dios se sirve de lo pequeño para obrar lo grande, de lo cotidiano para manifestar lo eterno. Ahora bien, no basta con saberlo, es necesario recorrer este camino. En los próximos capítulos descubriremos juntos cada uno de esos 3 momentos sagrados que Teresa recibió como revelación divina. Momentos que pueden convertirse también en tu propia experiencia transformadora si los acoges con fe auténtica y con deseo sincero de Dios. ¿Estás preparado para dar este paso? ¿Estás dispuesto a mirar el agua bendita con otros ojos, no como un simple rito, sino como un canal vivo de la misericordia divina? Si tu respuesta es sí, acompáñame. La travesía apenas comienza. Imagina el instante en que tu alma se abre de nuevo a la vida, cuando pasas del silencio del sueño al murmullo del amanecer. Ese umbral misterioso entre la noche y el día es mucho más que un simple cambio físico, es un espacio espiritual cargado de significado. Santa Teresa de Jesús comprendió que en esos primeros minutos tras el despertar, el alma se encuentra especialmente receptiva a la gracia de Dios, libre aún de las distracciones y preocupaciones que llegan con la rutina. Fue precisamente en este umbral donde ella descubrió el primer momento sagrado del agua bendita. En sus escritos más íntimos lo describe como un regalo secreto. Al abrir los ojos cada mañana, antes de hablar con nadie, antes incluso de comenzar a pensar en las tareas del día. Tomaba unas gotas de agua bendita que guardaba en un pequeño recipiente junto a su cama. Con ellas trazaba en silencio la señal de la cruz sobre su frente, sus labios y su corazón. Mientras tanto, pronunciaba una breve oración: Señor, que este nuevo día sea tuyo. Que mis pensamientos sean tuyos. Que mis palabras sean tuyas. Que mi corazón sea siempre tuyo. Lo asombroso de esta práctica es que no era complicada ni exigía un gran esfuerzo, pero transformaba profundamente la calidad de sus días. Las hermanas que vivían con ella notaban enseguida la diferencia. Una paz luminosa la envolvía desde el amanecer, como si llevase consigo una presencia invisible que la acompañaba durante toda la jornada. ¿Te has fijado alguna vez en cómo empiezas tu día condiciona todo lo demás? Cuando abres los ojos con prisa, pensando en el trabajo pendiente, en los problemas que resolver, tu corazón ya comienza inquieto. Pero cuando el despertar se convierte en un acto de consagración, algo cambia en lo más profundo. No eres tú quien enfrenta el día, sino que permites que sea Dios quien lo habite contigo desde el primer instante. Santa Teresa describía esta experiencia con imágenes sencillas pero poderosas. Decía que el alma recién despierta es como un jardín después de la lluvia nocturna, fresco, limpio, dispuesto a recibir la semilla de la palabra divina. El agua bendita, en ese momento, no es un simple gesto externo, sino el rocío espiritual que sella el alma con la protección y la gracia de Dios. Es como si mi alma quedara envuelta en un manto invisible, escribía, un manto que me acompaña hasta que cae la noche. La ciencia moderna, sin pretender entrar en lo sobrenatural, confirma que los primeros minutos después del despertar son determinantes para el estado emocional y mental de toda la jornada. Lo que piensas, lo que sientes, lo que decides en ese instante tiene un impacto desproporcionado. Teresa, sin necesidad de estudios ni teorías, lo comprendió intuitivamente. Y vio en el agua bendita la manera más sencilla y poderosa de consagrar ese momento. Pregúntate ahora, ¿cómo inicias tus mañanas? ¿Permites que tu primer pensamiento sea para Dios o para tus preocupaciones? ¿Qué pasaría si cada día, antes de hablar con el mundo, hablas con el cielo a través de un gesto tan simple como tocar tu frente con agua bendita? Lo que Teresa enseñaba a sus hijas espirituales no era teoría, sino experiencia vivida. Muchas de las hermanas carmelitas que siguieron esta práctica testimoniaban que se sentían más serenas, menos vulnerables a las tentaciones y con mayor claridad para discernir la voluntad divina en lo cotidiano. El agua bendita se convertía así en un escudo invisible, una muralla de cristal que dejaba pasar la luz de Dios, pero impedía que las sombras del mundo penetraran en lo más profundo del alma. Piénsalo bien, no es necesario esperar grandes ocasiones para acercarse a lo sagrado. A veces, la verdadera transformación comienza en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante. Teresa lo sabía y lo repetía con dulzura: Dios se complace en las cosas sencillas, porque en lo sencillo se manifiesta su grandeza. Tal vez te preguntes,
No basta con una oración al despertar. ¿Qué diferencia hace el agua bendita? La respuesta de Teresa era clara: la oración prepara el alma, pero el agua bendita la sella. No es que tenga poder por sí misma, sino porque está bendecida en el nombre de Cristo y se convierte en canal de su gracia. Es el encuentro entre la fe del creyente y la bendición de Dios lo que desata su fuerza. ¿Te imaginas comenzar cada día con la certeza de estar protegido por un escudo espiritual? ¿No cambiaría eso tu manera de afrontar los desafíos, las tensiones y los conflictos que inevitablemente aparecerán? Santa Teresa te invita a comprobarlo por ti mismo. No basta con escucharlo ni con admirarlo, es necesario vivirlo. Guarda agua bendita en un pequeño recipiente junto a tu cama. Haz la señal de la cruz sobre tu frente, tus labios y tu corazón cada mañana, antes de dar tu primer paso. Pronuncia una oración breve, sincera, que brote de tu interior. Y observa lo que sucede con el tiempo. Tal vez descubras que esa práctica sencilla es capaz de transformar no solo tu amanecer, sino toda tu vida espiritual. El primer momento sagrado que Teresa nos reveló es, en realidad, un comienzo en todos los sentidos: comienzo del día, comienzo de la gracia, comienzo de una vida que ya no se vive sola, sino en compañía constante de Dios. Ahora dime, ¿estás dispuesto a transformar tus despertares en una experiencia de encuentro con lo divino? ¿Te atreves a vivir tus mañanas bajo la protección de ese manto invisible que Teresa experimentó? Si en tu corazón ya se enciende el deseo de probarlo, entonces prepárate, porque este es solo el primer paso. En el próximo capítulo descubriremos un momento aún más intenso y decisivo, aquel en que el agua bendita se convierte en arma poderosa en medio de la batalla espiritual. Si el primer momento sagrado del agua bendita nos habla de comienzos, de la ternura del amanecer y de la gracia que desciende como rocío fresco, el segundo momento nos introduce en otro escenario muy distinto: el de la lucha interior. Porque no basta con despertar en paz, tarde o temprano llegan las tentaciones, los pensamientos oscuros, las dudas que susurran en lo más íntimo del alma. Y es allí, en medio de la batalla espiritual, donde Santa Teresa descubrió que el agua bendita actúa como un arma poderosa contra las fuerzas que buscan alejarnos de Dios. La vida de Teresa no fue una vida tranquila y exenta de pruebas. Al contrario, como todos los grandes santos, atravesó periodos de tentación intensa, de dudas profundas, incluso de ataques espirituales que ella misma describía en sus escritos. Sus biógrafos relatan que en más de una ocasión experimentó presencias malignas tan fuertes que la asediaban con miedos, confusión y turbación. ¿Y sabes cuál era su recurso inmediato y más eficaz? Unas gotas de agua bendita. En su autobiografía, Teresa cuenta que bastaba rociar un poco de agua bendita en su celda para que cualquier sombra desapareciera. He visto, escribía, como el demonio huye del agua bendita más rápido que de cualquier reprensión o exorcismo. Para ella, no era superstición, sino experiencia vivida. Esa agua llevaba consigo la bendición de Cristo, y al contacto con la fe sincera, liberaba una fuerza luminosa capaz de romper cadenas invisibles. ¿Has sentido alguna vez pensamientos que parecen no ser tuyos, dudas que te desgarran sin razón, tentaciones que regresan una y otra vez como si quisieran dominarte? Todos conocemos, en mayor o menor medida, esa batalla interior. Y justamente ahí se revela el segundo momento sagrado del agua bendita, cuando el alma está asediada, cuando la mente se debate entre la luz y las tinieblas. Teresa desarrolló una práctica muy concreta para estos momentos. Mantenía siempre cerca un pequeño recipiente con agua bendita, especialmente en su lugar de oración. Cuando sentía que las dudas, las tentaciones o los pensamientos negativos la rodeaban, se santiguaba con fe y rociaba unas gotas sobre su frente, sus manos y su corazón. Al mismo tiempo, invocaba el nombre de Jesús y pedía la intercesión de la Virgen María. No lo hacía como quien busca un truco mágico, sino como quien se refugia en la certeza de la protección divina. Lo interesante es que los frutos eran inmediatos. Una paz profunda descendía sobre ella, la claridad mental regresaba y la fortaleza interior se renovaba. Era como si el agua bendita, en ese instante de fe, se convirtiera en un escudo invisible que no solo detenía el ataque, sino que también sanaba las heridas ya causadas en el corazón. Imagina por un momento que en medio de una tentación persistente, en vez de luchar con tus propias fuerzas, tienes a tu alcance un signo sencillo que te conecta directamente con la gracia de Dios. ¿No sería un alivio?
¿No cambiaría tu manera de enfrentar esas batallas ocultas que tantas veces te roban la paz? Teresa enseñaba a sus hermanas que el agua bendita, usada en la batalla espiritual, es como la sangre de Cristo aplicada sobre las heridas del alma, allí donde toca, purifica, allí donde cae, protege, allí donde permanece. Fortalece. Y las carmelitas que siguieron su consejo daban testimonio de transformaciones sorprendentes. Aprendieron a mantener la serenidad en medio de los conflictos, a discernir entre la voz de Dios y las falsas sugerencias, a vivir con una paz interior que nada parecía poder arrebatarles. Pero aquí conviene recordar algo esencial: no se trata de usar el agua bendita como un amuleto. No es la gota de agua la que expulsa las sombras, sino la fe del alma que se abre al poder de Dios a través de ese signo. Sin fe, el agua bendita no es más que agua. Con fe, es una espada espiritual capaz de cortar cadenas invisibles. Tal vez te preguntas, ¿realmente necesito algo tan simple para luchar contra mis tentaciones? ¿No basta con la oración o la fuerza de voluntad? Claro que la oración es fundamental, y la voluntad también. Pero Dios, en su ternura, nos da medios concretos y accesibles para acompañar nuestra debilidad. Y el agua bendita es uno de ellos. Teresa lo sabía, no era una sustitución de la vida espiritual, sino un apoyo, un canal que nos recuerda que no estamos solos en la lucha. Ahora bien, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que las dudas te paralizan, que las tentaciones se vuelven demasiado fuertes, que tus pensamientos se oscurecen sin razón? ¿Qué pasaría si, en vez de resignarte, hicieras de esos momentos un espacio de gracia? Imagina tomar un pequeño recipiente con agua bendita, santiguarte con calma y decir en tu interior: Jesús, en ti confío. Protégeme con tu luz. ¿No cambiaría la atmósfera? Teresa lo vivió una y otra vez. Y su enseñanza permanece como una invitación para nosotros: no subestimes el poder de los sacramentales cuando se viven con fe. En la batalla espiritual, cada pequeño gesto puede ser decisivo. Este segundo momento sagrado nos recuerda que la vida cristiana no es un camino sin obstáculos. Hay luchas, hay caídas, hay noches oscuras. Pero también hay armas invisibles que Dios nos regala para resistir y salir fortalecidos. El agua bendita, usada con fe en medio de la tentación, es una de esas armas. ¿Te atreves a probarla en tu propia batalla? ¿Te animas a transformar tus momentos de oscuridad en momentos de victoria? Si lo haces, quizás descubras lo mismo que Teresa, que Dios nunca abandona a quienes confían en Él, y que incluso en la lucha más dura, una simple gota puede ser el recordatorio de que la victoria ya está ganada en Cristo. Y si el segundo momento sagrado nos lleva al campo de la lucha, el tercero nos conducirá al terreno más delicado y profundo, el de la reconciliación del alma, cuando sentimos la necesidad de volver a empezar, de ser sanados y abrazados de nuevo por la misericordia divina. Ese será nuestro próximo paso en este camino con Santa Teresa. El primer momento nos mostró la dulzura del amanecer, cuando el alma se abre como un jardín fresco para recibir la semilla de la gracia. El segundo nos llevó al campo de batalla, allí donde el agua bendita se convierte en espada luminosa contra las tinieblas. Pero ahora entramos en el terreno más delicado y más profundo de todos, la reconciliación interior. Ese instante en el que el corazón humano clama por sanación, perdón y renovación. Santa Teresa comprendió que la vida espiritual no es un camino de perfección inmaculada, sino un sendero lleno de caídas, sequedades y momentos de desánimo. Nadie, por más santo que sea, queda libre de la experiencia de sentirse alejado de Dios, de cargar con culpas o de necesitar un nuevo comienzo. Fue precisamente en esos momentos cuando ella descubrió el tercer uso sagrado del agua bendita, como un signo tangible de reconciliación, como lágrimas de Cristo derramadas sobre el alma herida. Cuando Teresa sentía la necesidad de renovación interior, se retiraba a un lugar de silencio y recogimiento. Prefería estar ante el Santísimo Sacramento o frente a un crucifijo. Allí, con el corazón contrito y humillado, tomaba el agua bendita y la aplicaba gota a gota sobre sí misma, mientras repasaba en silencio las áreas de su vida que necesitaban la misericordia divina. Decía a sus hermanas: cada gota es como un beso de perdón que Dios deposita sobre las heridas del alma. La fuerza de esta práctica era tan intensa que ella misma la comparaba con la confesión sacramental. Por supuesto,
nunca como un reemplazo, sino como una preparación y como un medio de mantener viva la gracia recibida entre una confesión y otra. El agua bendita, usada con fe en esos momentos de reconciliación, era para Teresa un puente entre la miseria humana y la misericordia divina. ¿Te ha pasado alguna vez sentirte seco en la oración, distante de Dios, cargado por un error que no puedes olvidar? ¿Has experimentado esa necesidad de empezar de nuevo, de ser limpiado desde lo más hondo? Es justamente ahí donde este tercer momento se vuelve un regalo invaluable. Las hermanas carmelitas que siguieron este consejo de Teresa testimoniaban una transformación sorprendente. Después de aplicar el agua bendita en esos momentos de búsqueda de reconciliación, sentían una ligereza interior, una paz renovada y un amor más ardiente hacia Dios y hacia los demás. Era como si el agua bendita lavara no solo la superficie del alma, sino sus rincones más oscuros y olvidados. Teresa observó que esta práctica tenía un poder especial para sanar las heridas más profundas, la culpa persistente, el desaliento espiritual, la sensación de estar lejos del Señor. Ella misma escribió: he visto cómo almas que se creían perdidas han encontrado en esta práctica el camino de regreso al corazón del Padre. Detente un momento y piensa, ¿cuántas veces has sentido que no eres digno de volver a Dios, que tus errores pesan demasiado? ¿Y si en lugar de quedarte en la culpa, te acercaras con humildad, tomando el agua bendita como signo de confianza en la misericordia? No se trata de un gesto vacío, sino de una apertura del alma que Dios siempre escucha y responde. El tercer momento sagrado nos enseña que el agua bendita no solo protege al inicio del día ni fortalece en la batalla, sino que también reconcilia y sana en lo más profundo. Es el signo de que nunca es tarde para volver a empezar, de que no hay herida que la gracia de Dios no pueda tocar. Teresa insistía en que esta práctica debía hacerse con calma y recogimiento, no de manera apresurada. Recomendaba reservar tiempos especiales, después de la confesión, durante un retiro, o simplemente en momentos de cansancio espiritual, para dejar que el agua bendita actuara como canal de sanación. El alma bañada en el agua bendita en esos instantes, decía, queda como cristal purísimo, transparente a la luz de Dios e impermeable a la sombra del error. ¿No es esto lo que más necesitamos en nuestra vida? Más allá de la rutina, más allá de las obligaciones, lo que anhelamos es sentirnos reconciliados, perdonados, renovados. El agua bendita, usada en este tercer momento, se convierte en signo visible de esa reconciliación invisible, en una llave que abre la puerta del abrazo de Dios. Tal vez en tu vida actual estés cargando culpas, desánimos, recuerdos que pesan como cadenas. Tal vez te preguntas cómo volver a empezar, cómo recuperar esa intimidad con Dios que alguna vez conociste. Santa Teresa te ofrece aquí un camino: retírate en silencio, toma agua bendita con fe, y deja que cada gota sea un recordatorio de que Dios te perdona, te limpia, te renueva. Este tercer momento sagrado es el más delicado, porque toca lo más hondo del alma. Pero también es el más poderoso, porque devuelve la esperanza, enciende de nuevo la fe y restaura el amor. Es el recordatorio de que, sin importar cuántas veces caigas, siempre puedes volver a levantarte, siempre puedes regresar al Padre. Así se completa el círculo de los tres momentos: despertar en gracia, luchar con fortaleza, reconciliarse en el amor. Tres puertas abiertas por el mismo signo, el agua bendita. Tres experiencias que transformaron a Teresa y que, si lo deseas, pueden transformar también tu vida. ¿Te atreves a entrar por esta última puerta? ¿Estás dispuesto a permitir que la misericordia de Dios sane lo más profundo de tu ser? Si es así, estás preparado para descubrir en los próximos capítulos los frutos que brotan de quienes perseveran en esta práctica y la forma en que puede transformar tu día a día de manera real. Hasta ahora hemos recorrido, de la mano de Santa Teresa, los tres momentos sagrados en los que el agua bendita se convierte en canal privilegiado de la gracia de Dios: el despertar del alma, la batalla espiritual y la reconciliación interior. ¿Pero qué sucede cuando estas prácticas se integran con constancia en la vida diaria? ¿Qué frutos brotan de un corazón que, día tras día, se abre a la gracia a través de un gesto tan sencillo? Santa Teresa, siempre atenta a la experiencia de sus hermanas y a la suya propia, observó transformaciones tan sorprendentes que ella misma se maravillaba. Decía con humildad: es Dios quien obra todo, el agua bendita es solo el instrumento. Pero ¿qué instrumento tan poderoso en manos de la fe?
Y los testimonios de quienes la rodeaban confirmaban que no se trataba de una impresión pasajera, sino de una verdadera ciencia espiritual, experimentada en carne propia. El primer fruto que ella describía era la paz interior inalterable. No se trataba de una paz superficial que depende de que todo marche bien, sino de una serenidad profunda que permanecía incluso en medio de las mayores tribulaciones. Las hermanas que comenzaban su día con agua bendita irradiaban calma durante toda la jornada, como si una corriente invisible las protegiera de la ansiedad y del desorden. Teresa misma decía que era como llevar un manto de la Virgen envolviéndolas de manera constante. Un segundo fruto era la claridad espiritual y mental. El agua bendita, usada en los momentos de batalla, ayudaba a distinguir con nitidez entre lo que venía de Dios y lo que era simple confusión o tentación. Teresa lo llamaba discernimiento refinado. Quien perseveraba en esta práctica aprendía a escuchar la voz del Espíritu Santo con mayor precisión, a reconocer los engaños del enemigo y a tomar decisiones con una sabiduría que superaba la lógica humana. ¿Te imaginas vivir con esa certeza interior, sin dejarte arrastrar por la duda o la confusión? Otro fruto extraordinario era lo que Teresa denominaba familiaridad divina. Aquellas almas que usaban con fe el agua bendita en los 3 momentos experimentaban una cercanía con Dios tan profunda que lo sentían presente en lo cotidiano. No se trataba siempre de visiones o éxtasis místicos, sino de algo más sutil pero constante, la certeza tranquila de caminar acompañados, la experiencia de una oración más viva, más gustosa, más íntima. Como ella decía, es como saborear un poco del cielo en la tierra. Además de estos frutos espirituales, también había efectos en la vida emocional y psicológica. Teresa observaba que las hermanas se mostraban más resilientes, menos propensas a dejarse arrastrar por las críticas, los conflictos comunitarios o los altibajos emocionales. Es como si la gracia recibida a través del agua bendita no solo fortaleciera el espíritu, sino que también estabilizara el corazón humano en su fragilidad. Y no era algo reservado únicamente a las carmelitas de Ávila. Con el paso del tiempo, su enseñanza se extendió a otros conventos de la Reforma carmelitana y, más tarde, a innumerables fieles que conocieron sus escritos. Generaciones de creyentes testimoniaron experiencias similares: protección en momentos de tentación, consuelo en medio de la tristeza, reconciliación profunda después de una caída, e incluso curaciones interiores difíciles de explicar. Piensa en esto: si tantos a lo largo de los siglos han encontrado en el agua bendita un canal de gracia, ¿qué te impide a ti vivir lo mismo? ¿Por qué conformarte con una fe rutinaria, cuando Dios te ofrece la posibilidad de experimentar su presencia de manera más viva y transformadora? Incluso la tradición de la Iglesia confirma lo que Teresa vivió. San Juan de la Cruz, compañero de camino y también doctor de la Iglesia, decía que los sacramentales son como ventanas abiertas al cielo, a través de las cuales desciende la luz divina cuando encuentra un corazón preparado. Y mucho antes, los padres de la Iglesia ya habían intuido esta verdad. San Juan Crisóstomo recordaba que el agua bendita no actúa por sí misma, sino por la bendición de Cristo y por la fe de quien la recibe. Podría parecer sorprendente, pero hasta la ciencia moderna, desde otra perspectiva, ofrece un eco de esta realidad. Estudios en neurociencia han demostrado que los rituales sencillos, repetidos con fe y significado profundo, generan en el cerebro estados de paz, concentración y bienestar duradero. Obviamente la ciencia no puede hablar de la gracia divina, pero lo que confirma es que el ser humano está diseñado para ser transformado por prácticas espirituales auténticas. Y esto es precisamente lo que Teresa había descubierto siglos atrás, que existe una misteriosa conexión entre cuerpo, alma y espíritu, y que el agua bendita, usada con fe, toca las 3 dimensiones al mismo tiempo. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros recibir esos mismos frutos? Nada, excepto nuestra falta de fe o de constancia. El secreto no está en la cantidad de agua, ni en la frecuencia exacta, sino en la disposición interior con que se usa. Como repetía Teresa, Dios no mira el gesto, sino el corazón que lo ofrece. Ahora bien, ¿qué sucedería si millones de creyentes redescubrieran este tesoro y comenzaran a usar el agua bendita de manera consciente, en los 3 momentos sagrados? ¿No veríamos comunidades más fuertes, familias más unidas, personas más firmes en la fe? Tal vez ese sea uno de los grandes mensajes que Teresa quiso legar, que lo simple puede transformar lo grande, y que en lo cotidiano se juega la santidad. Los frutos de esta práctica no son teóricos, son reales, palpables, visibles.
y están al alcance de quien tenga la humildad de abrir su corazón a través de unas simples gotas. ¿Estás preparado para recibir estos frutos en tu propia vida? ¿Te atreves a probar y a dejar que Dios obre en ti de esta manera? Si tu corazón responde con un sí, entonces estás listo para el paso final. En el próximo capítulo veremos cómo integrar estas enseñanzas en tu vida cotidiana y cómo este camino puede convertirse en una verdadera transformación espiritual. Hemos recorrido juntos un camino profundo y luminoso, desde aquella noche en el convento de San José de Ávila, cuando Santa Teresa escuchó en su corazón que el agua bendita no era solo un símbolo, hasta la revelación de los 3 momentos sagrados que transformaron su vida y la de tantas almas. Hemos visto cómo al despertar del alma, en la batalla espiritual y en la reconciliación interior, unas gotas sencillas se convierten en canal de la gracia divina. Pero ahora llega el momento decisivo. ¿Qué harás tú con este conocimiento? No basta con admirar la experiencia de Santa Teresa, no basta con emocionarse al escuchar sus palabras. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a dar el paso, a convertir esta enseñanza en práctica viva en tu propia vida. Imagina por un instante cómo cambiaría tu existencia si cada mañana consagras tu día con agua bendita, si en cada tentación o duda acudes a ella como a un escudo, si en cada herida interior la usas como signo de reconciliación y renovación. ¿Cómo sería vivir con la certeza de que no caminas solo, de que llevas contigo un manto invisible de gracia que te acompaña en cada circunstancia? Santa Teresa no guardó este tesoro para sí. Lo compartió con sus hijas carmelitas y con todos los que buscaban una espiritualidad más auténtica. Y hoy, más de 400 años después, esa misma enseñanza llega hasta ti. No porque seas perfecto, no porque tengas una fe extraordinaria, sino precisamente porque eres débil, porque necesitas apoyo, porque tu corazón anhela algo más que rutinas vacías. Recuerda siempre lo esencial: el agua bendita no actúa de forma mágica. Su poder se desata en la medida en que tu fe y tu disposición interior se abren a la acción de Dios. Un corazón cerrado apenas sentirá sus efectos. Pero un corazón humilde y confiado puede experimentar a través de unas gotas lo que Teresa describía como una armadura invisible, una muralla de cristal que deja pasar la luz de Dios y rechaza toda sombra. Ahora la decisión está en tus manos. ¿Seguirás viendo el agua bendita como un gesto rutinario al entrar en una iglesia? ¿O te atreverás a convertirla en un sacramental vivo, capaz de transformar tu día a día? Permíteme hacerte una invitación muy concreta. Esta misma noche prepara un pequeño recipiente con agua bendita y colócalo junto a tu cama. Mañana, antes de levantarte, santíguate con fe y consagra tu jornada al Señor. Y cuando lleguen las tentaciones, no luches solo, acude al agua bendita como a un refugio seguro. Y cuando sientas necesidad de reconciliación, no dudes en retirarte unos minutos, aplicar unas gotas con recogimiento y dejar que el amor de Dios sane tus heridas. Haz la prueba. Da este paso sencillo. Descubre por ti mismo que la gracia de Dios se sirve de lo pequeño para obrar lo grande. Y verás cómo, poco a poco, tu vida espiritual se renueva, tu paz interior se fortalece y tu corazón se llena de una intimidad más profunda con el Señor. Si este mensaje ha tocado algo en tu interior, si sientes el deseo de seguir creciendo en tu camino espiritual y de descubrir prácticas que pueden transformar tu vida de fe, te invito a unirte a esta comunidad que estamos formando. Suscríbete a nuestro canal Camino de Oración. Allí encontrarás más enseñanzas, más inspiración y más herramientas para caminar cada día más cerca de Dios. Tu testimonio, tu compromiso y tu presencia pueden ser la luz que otra alma necesita para comenzar también su transformación. No dejes pasar esta oportunidad. Santa Teresa nos recuerda que la paciencia todo lo alcanza. Da hoy un paso pequeño, pero decidido. Y deja que Dios haga el resto. ¿Estás listo para empezar? Entonces levántate con fe, consagra tu vida con agua bendita y únete a nosotros en este camino de oración. Porque la verdadera transformación comienza cuando abres tu corazón y decides caminar de la mano de Dios.